Ya. Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase de homeostasis y estrés. ¿Ya? Cualquier cosa, interrumpan nomás por el chat o ahora el micrófono. Y la verdad es que quería comenzar como la otra clase que hice de ecología, con una pequeña lluvia de ideas. ¿Ya? No sé si ustedes ya leyeron la clase o han visto este tema. Yo creo que igual todos nos sentimos un poco identificados con el estrés, así que no sé si saben algún concepto de esta clase desde ya, como de sus propios conocimientos. Si lo ven en el colegio o han visto por su propia cuenta. ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos de homeostasis o de estrés? Ya, el equilibrio, mantener el equilibrio del metabolismo. Equilibrio, súper importante palabra cuando hablamos de homeostasis. ¿Algo más? Estrés como perturbación, ya. El estrés lo asocio como algo malo, sí. Vamos a ver un poco más tarde a qué nos referimos exactamente con el estrés, ya, pero igual lo podemos asociar con algo malo en algunos casos. El equilibrio interno, ya, súper bien, que es un poco la definición de homeostasis, ya, que es lo que vamos a ver más tarde. Bueno, entonces, recapitulando un poco, en esta clase vamos a ver un poco de feedback, ya, que es un poco un repaso de lo que ustedes ya vieron en hormonas. Vamos a ver un poquito del sistema nervioso, porque después van a verlo en detalle en las clases de nervioso que tienen la próxima semana. Vamos a ver también el sistema endocrino con el repaso de los feedback, el concepto de equilibrio, ¿ya? Porque el equilibrio es sinónimo de homeostasis. ¿Ya? La homeostasis que nosotros tenemos en el cuerpo es un equilibrio interno, porque nosotros siempre nos queremos mantener en equilibrio, ya sea, como vamos a ver más tarde, en la temperatura, en el gasto energético, en el azúcar en la sangre, en los osmoles en la sangre, es decir, la concentración de la sangre, etc. Por otro lado, también vamos a ver el estrés, ¿ya? ¿Qué es el estrés? ¿Qué significa para el organismo? ¿Y cómo vamos a actuar frente al estrés? La regulación de algunos mecanismos que tenemos, como para ejemplificar un poco, y algunos tipos de estresores, ya que estos estresores voy a nombrarlos en esta clase, pero de nuevo los van a ver más en detalle en las clases de nervioso. ¿Ya? Por lo tanto, los contenidos vamos a ver homeostasis, los tipos de estrés y después dos ejemplos de regulación, con la regulación de la temperatura y la osmorregulación. ¿Ya? Ahora, esta clase, como yo les decía, es corta. ¿Y por qué es corta? Porque si ustedes vieran el temario del TEMRE, ¿ya? Donde salen todos los contenidos que se van a evaluar en la PTU, esta clase es solo esto. ¿Ya? Concepto de homeostasis y la regulación neuroendocrina de esta frente a los cambios del ambiente. Eso es todo. ¿Ya? Esta clase la hacemos por esa frase. ¿Ya? Por lo tanto, como ustedes verán, es bastante corto lo que vamos a ver. Por ejemplo, si comparáramos esta frase con lo que aparece en el temario de biología celular, es un párrafo. La biología celular es un párrafo porque habla de la teoría celular, habla de los organelos, habla de las biomoléculas, de los tipos de señalización, los canales, transporte, mitocondria, ya. Es mucho más grande. Por lo tanto, de esta clase, ustedes en la guía tienen harto detalle. Ese detalle ustedes lo pueden ver. Si les interesa lo pueden leer, no hay problema. Pero para la PSU, esta clase que vamos a ver ahora, ya lo que yo les voy a decir es lo que ustedes tienen que saber para la prueba. ¿Ya? Porque como ustedes pueden ver ahí en esa frase, de verdad que es la nada. Saber qué es la homeostasis, cómo se regula de manera neuroendocrina frente a los cambios. Nada más. ¿Ya? Para que vean lo poquito que es. Igual nos queda súper poco, ¿no? El sistema, claro, después de esta clase, ustedes van a tener las clases de nervioso, que van a ser dos, y después tienen las clases de, o sea, no sabemos aún si van a ser dos o tres, estamos viendo eso, pero creo que van a ser dos, y después tienen dos clases más de de inmune, por favor. Entonces ya, ya no queda nada. Por lo tanto, esta clase es como la introducción a inmune y a nervioso, ¿ya? Entonces, comencemos. Ya, lo primero que todo es que vamos a definir qué es la homeostasis. ¿Ya? Ustedes ya lo dijeron súper bien por el chat cuando les pregunté con la lluvia de palabras.
La homeostasis es una capacidad, pero también una necesidad que tenemos los organismos vivos, ya desde la bacteria hasta un organismo pluricelular como los humanos, que es la capacidad de mantener nuestro medio interno estable. ¿Ya? Es súper importante que no confundan este equilibrio, porque es clásico que a ustedes les pongan en una alternativa que la homeostasis es el equilibrio entre el organismo y el ambiente. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos en equilibrio con el ambiente, nosotros estaríamos muertos en verdad. Porque si lo vemos aún como de manera microscópica en una célula, la célula tiene que estar constantemente luchando contra el ambiente. Pues. Tiene que ir ingresando glucosa, tiene que sacar sodio, ingresar potasio, tiene que además ver que las concentraciones no sean dispares para que no le entre agua o le salga mucha. Por lo tanto, la célula con el medio está constantemente luchando, pero la célula en sí, ella está en equilibrio. Ya, por lo tanto, la homeostasis es esta capacidad de un organismo, por ejemplo yo, o ustedes, o el perro, o el gato, etcétera, de mantener su condición interna estable. Y hay como qué condición, por ejemplo, la temperatura, la glicemia, el control de los osmoles o de los solutos en la sangre, la regulación del sistema inmune, la regulación del metabolismo en general, etcétera. Por lo tanto, eh, nuestro medio interno, que es lo que nosotros queremos mantener en un equilibrio, se le conoce como un equilibrio dinámico. ¿Ya? No es un equilibrio como que no se mueve. ¿Ya? Nuestro cuerpo está en un equilibrio, pero ese equilibrio está como constantemente como balanceándose. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, nosotros estamos constantemente cambiando las cosas, ya sea por nosotros mismos que nos movemos o por el medio que va cambiando. ¿Ya? Porque o nos sacamos el polerón y empezamos a tener más frío, o tomamos agua, o nos comimos un dulce, o nos comimos unas papas fritas con mucha sal. ¿Ya? Constantemente nosotros vamos alterando lo que ingresa a nuestro cuerpo, ya sea por la comida o por la temperatura, el agua, etcétera, y nuestro organismo tiene que adaptarse para poder volver a ese equilibrio, porque claramente nosotros cambiamos este equilibrio y tenemos que volver. Porque si nos recordamos, la definición de homeostasis es la capacidad de mantener la condición interna estable. Ahora, como yo les contaba, existe una serie de sistemas de retroalimentación, ya que acá ya estamos entrando un poco en lo que es el feedback, para mantener esto regulado, ¿ya? Porque si nosotros no tuviéramos estos mecanismos de regulación, si por ejemplo yo estuviera en la Antártica y no tuviera sistemas de regulación de temperatura, yo me moriría en 2 minutos de hipotermia. Ya claramente una persona en la Antártica sin como la ropa adecuada o el sustento, claramente también va a tener hipotermia. Pero nuestro cuerpo tiene como mecanismos para poder sobrevivir un rato. Claramente estos mecanismos no son perfectos y se van a gastar en un momento o se van a sobrepasar, pero existen. Ya, acá les puse la misma foto de la guía, pero está muy mala, en muy mala calidad, así que la voy a explicar. Nosotros vamos a tener una variable, ¿ya? Vamos a tomar la variable como la temperatura. Nosotros tenemos que tener una temperatura estable, ¿no es cierto? Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen que necesitamos una temperatura estable de un punto de vista celular? ¿Qué cosa la temperatura puede cambiar en nosotros? Si lo piensan, acá estamos aplicando un poco de biología, así como aplicando las clases pasadas. Ya, lo que dijo el Guillermo, ¿ya? Porque las proteínas se pueden desnaturalizar. Si ustedes se acuerdan, las proteínas, primero que todo, como dice Guillermo, se desnaturalizan, ¿ya? Cuando llegamos a una temperatura muy alta y también aplicando a un poco más, ya como lo que dice Renata,
Las proteínas en nuestro cuerpo se encuentran en forma de enzimas, ¿ya? Y las enzimas, si se acuerdan, son proteínas. Por lo tanto, si yo aumento mucho la temperatura o la disminuyo mucho, la efectividad de las enzimas va a disminuir. Por lo tanto, si yo disminuyo esa eficacia de las enzimas, mis procesos metabólicos empiezan a ser deficientes, lo que va a conllevar a problemas. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es importante. Ahora, esta variable nosotros o nuestro organismo tiene que tener una manera de censarla, es decir, saber si es que está muy alta o muy baja. Y para eso vamos a tener sensores. Estos sensores hay de muchos tipos. Ya la temperatura, por ejemplo, nuestra piel es un sensor de temperatura. Si yo estoy poniendo una olla para hacerme un té y toco la olla y está caliente, yo voy a sacar la mano. ¿Por qué? Porque mi piel es un sensor de temperatura y por todo un sistema nervioso, que ustedes van a ver la respuesta a la próxima clase, del reflejo espinal, mi mano al sentir el calor la saca inmediatamente. Ahora, ese sensor, que en este caso puede ser la piel o puede ser el cerebro en el caso de la temperatura también, va a dar toda esa información a un integrador. ¿De qué me refiero con eso? Es como el jefe. El integrador va a ser el que va a dictaminar si está muy baja o muy alta para el organismo en sí. Por lo tanto, es el integrador el que va a decir si es que algo está muy bajo o no, y también él ve el punto de ajuste. Es decir, que el integrador puede decir en algún momento, oye, yo quiero que la temperatura esté más alta. ¿Saben algún ejemplo donde nuestro cuerpo le sube la temperatura por alguna razón fisiológica? Ya, la fiebre, ¿ya? Súper. La fiebre es un estado donde nuestro sistema inmune produce que nuestro cerebro ajuste este punto de temperatura, entonces nuestro cuerpo empieza a aumentar la temperatura y por eso tenemos fiebre, ya que es una respuesta inmune. Y por último, tenemos los efectores, ya porque no nos sirve nada saber que la temperatura está muy alta si no podemos hacer nada al respecto. Por lo tanto, el organismo va a tener sistemas o órganos efectores que van a permitir volver al equilibrio. ¿Ya? Se entendió esto de homeostasis porque esto es gran parte de la clase, ya que entiendan qué es la homeostasis y por qué es tan importante para el cuerpo. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Acá les puse un pequeño esquema, ya que es para que ustedes entiendan un poco que nuestro cuerpo. ¿Ya? Este es un diagrama que está mostrando todo el cuerpo humano de manera súper didáctica. Tenemos la piel que nos va a aislar del medio, tenemos nuestro sistema respiratorio donde vamos a tener intercambio de gases, el sistema digestivo donde vamos a absorber nutrientes, el sistema excretor que va a permitir filtrar la sangre, y acá nuestro corazón que va a bombear la sangre por nuestro cuerpo, y el sistema esquelético. Ahora, todo esto está en constante cambio, porque nosotros estamos respirando constantemente, comemos cosas diferentes, estamos también teniendo filtración de nuestra sangre, y todo esto está para mantener nuestro medio interno, nuestra condición interna estable. Cuando el medio interno se desestabiliza, entramos en problemas. Normalmente esto no pasa, porque frente a cambios que son leves, nuestro cuerpo es capaz de volver al, al equilibrio. Pero si yo les dijera que una persona la cuchillan o tiene un accidente y empieza a desangrarse, tiene una hemorragia, la sangre, claramente, el volumen total le disminuye. No es- por lo tanto, ¿qué pasa con el medio interno? Hay un problema, porque la sangre no debería irse de nuestro cuerpo. Ya hay una alteración de las barreras que tiene el cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es capaz de censar esta falta de sangre y tiene sistemas para poder compensarlo. ¿Ya?
Por ejemplo, no sé si han visto como las películas o saben ustedes de casos donde si una persona está perdiendo sangre, ¿qué le pasa a esa persona? Se pone pálida, como que no tiene una conciencia completa, está fría y además, si lo viéramos de un punto de vista como más específico, tampoco va a producir orina. ¿Por qué pasa esto? Porque si una persona se desangra, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar lo más que pueda esa sangre. Ya por lo tanto, como yo tengo poca sangre, esa sangre se tiene que ir a los órganos vitales, como es el caso del corazón y del cerebro. Entonces, ¿me interesa la piel? ¿Me interesan las extremidades? No, chao con la piel. Entonces, los vasos sanguíneos de la piel se contraen. Y por eso la persona se pone pálida, porque ya no tiene casi sangre en la piel. Por eso también se pone fría. Y de un punto de vista renal, como yo no quiero que la sangre pierda volumen, porque en los riñones filtran agua y toxinas de la sangre, como yo no quiero que pase eso, mis riñones dejan de filtrarla, porque quieren que circule. Entonces la persona no produce orina. ¿Ya? Ese es como un ejemplo para que se empiecen a hacer un poco el cuadro general de que nuestro organismo tiene muchos mecanismos, ¿ya? Muchas maneras de mantener el equilibrio. ¿Ya? Pero eso es un ejemplo, ya no se lo tienen que aprender, por si acaso. Y ahora, ¿qué sistemas van a estar ahí regulando todo esto? Es decir, ¿quién es el que me va a decir cuando tú haces esto, cuando tú haces esto, etcétera? ¿Quién es el jefe? Son dos, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y la verdad es que estos dos sistemas como que se unen y me van a formar el sistema neuroendocrino, ¿ya? Que es la unión de estos dos. Ahora, para volver un poco y hacer un poco repaso de hormonas, esto yo es contenido que ustedes ya lo deberían saber, ya asumo que lo saben a la perfección. Durante la clase de hormonas, ustedes vieron que nuestro organismo, para mantener este equilibrio por la homeostasis, tiene un sistema de retroalimentación, ¿ya? Este es un sistema de retroalimentación negativo. ¿Por qué? Porque se libera la hormona del hipotálamo, llega a la adenohipófisis o glándula pituitaria, y esto libera hormona para que la glándula me genere la hormona final, que sería la hormona tiroides. Y esta hormona, como yo no quiero que se genere un círculo vicioso donde esta aumenta, esta también, y así, y empieza a aumentar, eso ya no es equilibrio. Por lo tanto, la hormona que genera la glándula tiroides genera una, una retroalimentación negativa, es decir, le dice a todos los órganos anteriores, oye, disminuye tus órdenes para producir esta hormona, ¿ya? Porque ya está hecha. Entonces, como empieza a disminuir, todo lo para abajo también empieza a disminuir. Y si es que está muy baja, esta hormona no puede generar su efecto inhibitorio, por lo tanto empieza a aumentar. Entonces, el cuerpo está constantemente como siendo un zigzag, ¿ya? Pero si sacamos el promedio del zigzag, nos da una línea constante. Esa es la forma en que se logra la homeostasis en este tipo de feedback. Por lo tanto, tenemos un estímulo positivo que me genera un efecto, pero este efecto también me genera una retroalimentación negativa que me inhibe el efecto. Por lo tanto, mi efecto jamás va a estar aumentado hacia el infinito, ni tampoco va a estar inhibido hacia cero. Va a aumentar, eso lo inhibe, pero cuando está muy inhibido, sube de nuevo, un zigzag, ¿ya? Para que se hagan esa idea. Ahora, respecto al tipo de señalización, perdón, nosotros tenemos tres tipos de células. Ya tenemos las células nerviosas, las endocrinas y las células del tejido mismo, que se van a comunicar por tres formas. Tenemos la señalización paracrina, la señalización nerviosa y la endocrina. ¿Ya? Acá voy a ir primero con la paracrina. La paracrina suena un poco rara, pero es muy fácil. ¿Por qué? Porque la paracrina es una comunicación local. Es decir,
Hay una célula vecina, y esas células se van a comunicar entre ellas. Es decir, que la célula de al ladito le va a mandar señales químicas o mensajeros celulares que van a decirle a la célula divídete o ponte en alerta o muere por apoptosis, etc. Por lo tanto, la paracrina es célula de al lado con célula de al lado. Este concepto lo van a ver sobre todo en el sistema inmune, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, el sistema inmune, esto es súper importante. También vamos a tener la señalización nerviosa, ¿ya? Y la señalización nerviosa puede ser local o también puede ser de una distancia mediana. Y como ustedes ya saben, es por las neuronas. Claramente aún no ven la clase del sistema nervioso, pero cuando la vean les va a quedar mucho más claro qué está pasando realmente acá, ya porque esto es un esquema. Pero la señalización nerviosa es a través de esta célula especializada que se llama neurona, capaz de generar un potencial de acción que se propaga, por lo tanto es un tipo de señalización mucho más rápido. Claro, como dice Araceli, vamos a tener los dos tipos de sinapsis, una química y una eléctrica, que en la clase de nervioso van a ver cuáles son las diferencias. ¿Ya? Hay una que es más rápida que la otra. Hay una que necesita que las dos células estén juntas y otra que no. Por lo tanto, ahí van a haber diferencias. Y por último, está la señalización endocrina, que ustedes ya la conocen, la saben de memoria súper bien, que es una comunicación a nivel sistémico que va a alterar todo el organismo y se produce cuando las células secretoras van a liberar una hormona en la sangre y esta hormona va a llegar a la célula diana. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos de comunicación endocrina? La testosterona, por ejemplo, que la testosterona se produce, ¿se acuerdan dónde se produce la testosterona? En el hombre, para que sea más general el ejemplo. ¿Se acuerdan? Ya, en los testículos. ¿En qué parte de los testículos? En las células de Leydig. ¿Y dónde se encuentran las células de Leydig? En el testículo en sí. Es un poco más difícil. No el epidídimo. Si ustedes se acuerdan del testículo, si nosotros hiciéramos como un corte, vamos a ver que están los túbulos seminíferos, es decir, estos como tubos donde se están generando los espermatozoides, y en el tejido que rodea a este tubito, ya porque piensen que son muchos tubitos uno al lado del otro, pero como no son cuadrados, como que no calzan perfecto, entonces como que hay un poco de tejido entre medio. Es en ese tejido entre medio donde están las células de Leydig. Ya, si no les hace muy claro la explicación con mis manos, busquen un corte de testículo histológico y van a ver que están los túbulos seminíferos, donde se ven los espermatozoides en la luz, y las células de Leydig. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. La célula secretora es una célula lactotrópica, es decir, una célula que secreta prolactina. ¿Dónde se encuentra esa célula? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte? Las que secretan prolactina. Ya, en la adenohipófisis. Sí. Estas células secretan prolactina, ya la van a secretar a la sangre y en caso de un embarazo, por ejemplo, esa prolactina va a estimular una célula diana, que sería en este caso las células del tejido mamario, la glándula mamaria probablemente tal, para producir, ¿qué cosa? La leche. ¿Ya? Claro, la glándula mamaria como dicen por el chat. Por lo tanto, en la homeostasis tenemos un sistema endocrino que es un poco más a la larga, como en horas, días. Tenemos uno que es nervioso, que es muy rápido, cosa de segundos, y uno paracrino, que es a nivel local, que también es muy rápido, pero es local.
Por lo tanto, yo no puedo generar ese efecto en una zona muy grande. Con eso en mente, vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es el estrés, ¿ya? El estrés, como decían por ahí en el chat, es algo que nosotros vemos como algo malo. Y la verdad es que yo no sé si decirlo como algo malo, pero es algo que perturba nuestro medio interno, ¿ya? Ahí la definición que ustedes ven, el estrés se produce como una respuesta fisiológica, ¿ya? El estrés es bueno. ¿Por qué? Porque es una alerta, como dice la teoría. Si nosotros no nos estresáramos, probablemente hace millones de años, cuando estábamos en las cuevas, y si venía un oso o un tigre de dientes de sable, probablemente hubiésemos dicho, ah, hola, y nos teníamos acá, ¿ya? Por lo tanto, nuestro organismo fue capaz de desarrollar este sistema para que nosotros, al ver un estímulo que consideráramos peligroso, porque ponía en riesgo nuestra vida o la vida de la descendencia, nos activara, ¿ya? Por lo tanto, el estrés es esta respuesta evolutiva incluso, que produce una serie de cambios fisiológicos en el organismo que nos preparan para defendernos o atacar. Ya lo vamos a ver un poco más tarde. Pero lo importante es que es una respuesta adaptativa. Es decir, yo me estreso porque quiero enfrentar algo, logro ese enfrentamiento y vuelvo a mi estado normal, ¿ya? Vuelvo a mi medio interno. Ya. Hablando del ejemplo que de la Ferela, que lo vamos a ver un poquito más tarde, pero igual ya me puedo como tomar un poco de eso. En el caso de la Fiorella, ella va caminando por la calle, ya su medio interno está normal, su cerebro está concentrado en caminar. ¿Y qué es lo que pasó? Ella sintió el auto. Yo creo que antes de verlo, Fiorella, yo creo que lo escuchaste, ¿o no? Sentiste como se venía algo por tu lado o izquierdo o derecho, una de las dos. Por lo tanto, ahí ella empezó a tener un estímulo auditivo. Probablemente ese estímulo auditivo produjo que se diera la vuelta a la cabeza para ver qué venía. Y ahí fue cuando vio el auto. ¿Ya? Y en ese segundo, en esos 2 segundos, ¿qué es lo que pasó? Muchas cosas. ¿Ya? Ya, el auto frenó y por eso cambió, ya. Entonces, en ese caso, cuando viste que empezó a acelerar, pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque tu sistema visual, a través de tu cerebro, ya vio que el auto estaba acelerando, también lo escuchaste con los oídos, y eso generó, de un punto de vista de estrés, que lo vamos a ver un poco más tarde, pero ya me adelanto un poco, una liberación de adrenalina, una liberación de cortisol, probablemente te subió el azúcar de manera muy breve, hubo una vasoconstricción de tu sistema digestivo, etc. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque la fibrila se está preparando, en este caso, para correr, o sea, para o saltar o para correrse del auto, ¿ya? Porque estaba poniendo en riesgo su medio interno, en este caso su vida. Por lo tanto, una respuesta para poder reaccionar, como dicen ahí, a este peligro que atenta contra nuestro medio. Ahora, algo súper importante es que hay dos tipos de estrés, ¿ya? Está el estrés agudo. Agudo es cuando que está circunscrito a un periodo de tiempo muy corto, como el caso de la Fiorella. Ella estaba en la calle, se produjo este altercado con el auto, ya fue un mal rato, pero al minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos quizá, ya estamos normales, ya quedó para la anécdota, menos mal. Pero después ya volvemos a nuestro estado basal. Guillermo, cuando hay vasoconstricción, ¿aumenta la presión sanguínea? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como yo vasocontraigo mis vasos, por, un, por una explicación física, como yo disminuyo el volumen, aumenta la presión. ¿Ya? Porque tengo más líquido, o sea, tengo el mismo líquido en un menor volumen. ¿Ya? Entonces, aumenta la fuerza que este líquido ejerce contra las paredes. ¿De qué cosa en este caso? De los vasos sanguíneos. ¿Ya?
¿Y eso ayuda en algo? Sí, po. Como te sube la presión, eso genera un efecto fisiológico para aumentar un poco la perfusión que tiene la sangre en los tejidos. ¿Ya? Claramente no es bueno tenerlo de manera crónica, porque si no ahí tendría hipertensión. ¿Ya? Pero en un caso de estrés agudo, va a ayudar en algo. ¿Ya? En algo porta. ¿Ya? Pero hay más cosas que van a pasar y lo vamos a ver más tarde. ¿Ya? Entonces, tenemos el estrés agudo, que es cuando se produce un estrés circunscrito en el tiempo, que dura poco y se resuelve en poco tiempo. Y también tenemos el estrés crónico. ¿Ya? Nosotros, como humanos, al igual que la gran mayoría de los mamíferos, nosotros estamos hechos, ¿ya? De un punto de vista evolutivo para poder superar el estrés agudo. ¿Ya? Sin estrés, nosotros nos hubiésemos extinguido. Pero el estrés crónico es algo a lo cual no estamos adaptados, ¿ya? Porque el estrés está hecho para que sea corto. Cuando nosotros prolongamos ese estrés, ahí se producen alteraciones. ¿Ya? ¿Qué tipo de alteraciones? Lo van a ver en el sistema nervioso sobre todo, porque tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Pero se producen alteraciones, por ejemplo, una persona que está muy estresada, por ejemplo, yo creo que algunos, más de ustedes desgraciadamente, incluso yo también cuando tuve que ir a la PTU, o cuando tengo alguna prueba importante o algo así, nos estresamos, ¿no es cierto? La semana que viene antes de la prueba, o el mes antes de la prueba, estamos todos estresados porque como, tengo que ir a la prueba, me tiene que ir bien. Y probablemente no vamos a estar durmiendo las 8 horas, probablemente estamos durmiendo menos, estamos un poco más ansiosos en el día, un poco más como saltones, y eso es porque nuestro organismo está como a la espera a la espera como de este peligro que sería la prueba, y por eso estamos como en pose de defensa, así, como en pose de ataque o defensa. Y nuestro organismo no está hecho para eso. El estrés está hecho para que sea cortito. Cuando la persona se estresa por mucho tiempo, ahí hay problema. En el caso de la prueba, usted probablemente después de que es la prueba en diciembre, la primera semana creo, o la segunda, ya, chao, ya se desestresa. Pero hay gente que no. Hay gente que por muchos años incluso está estresado por la pega, cosas familiares, etcétera, que generan efectos deleterios en su organismo. Ya que es un tema para otra clase, incluso para no la PTU, pero igual genera daño. Lo peor es de la noche antes de los resultados, claro, también, a menos que los llamen, porque fueron puntaje nacional, puede ser, ¿ya? Pero también, el hecho de la ansiedad de generar este efecto de espera de algo, también genera los efectos. Ahora, como yo les contaba, nosotros tenemos la respuesta fisiológica, es decir, nuestra respuesta normal al estrés, que se le conoce como el síndrome general de adaptación, ¿ya? Nos adaptamos. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, ya esto se lo explico para que sepan un poco qué es el estrés y cómo se genera, ¿ya? Y la verdad es que desde el punto de vista gráfico, tenemos 4 etapas. Tenemos nuestro nivel normal, nuestro medio interno está normal, se genera esta fase de alarma, donde un estímulo visual, táctil, auditivo, olfatorio, etcétera, genera una alarma porque yo detecto un peligro. En este caso, ¿qué pasa con mi capacidad de respuesta? Baja. ¿Por qué? Porque como yo estoy en alarma, yo estoy tratando de recopilar toda la información posible, entonces yo no me muevo. Este es como el típico cuando una persona como que se queda paralizada del miedo o del susto, es esta fase. Ya como decía la Fiorella que se quedó como atrapada, igual, ¿qué pasó acá? Es esta fase de alarma. Y después de esta fase de alarma que dura segundos, se genera la fase de resistencia, que es cuando el cuerpo se preparó y está completamente preparado para enfrentar el peligro, ya sea un depredador que te quiere matar o un, no sé, un auto que te quiere atropellar o lo que sea. Acá está el cuerpo en la mejor condición posible para poder atacar ese peligro. Es porque el cerebro se satura, que se paraliza, no sé si se satura, ya son hartas cosas que están pasando ahí que producen que hay una pequeña parálisis, ¿ya? Pero es más bien porque el cerebro está tratando de
tomar toda la información posible, porque mientras más información uno tenga, mayor capacidad de enfrentar el problema tiene. Ya es un poco por eso. Por lo tanto, en la fase de resistencia, claramente uno tiene una mayor capacidad, tanto muscular o metabólica, etcétera, que un nivel normal. ¿Ya? Pero esto tiene un costo. ¿Por qué? Porque esta fase de resistencia, donde uno está, cuando uno es como, está optimizado, uno no puede mantenerla. ¿Por qué? Porque después uno tiene que entrar a una fase de agotamiento. Porque acá el cuerpo se sobreexigió. Y para poder volver a recuperarse, entramos en una fase de agotamiento donde todo baja. Ya incluso baja aún más del nivel normal. Por eso mismo, probablemente después de la prueba y cuando estén ya dando la última prueba, que creo que es la de lenguaje, o no me acuerdo. Y cuando lleguen a sus casas van a echarse la cama probablemente. ¿Ya? O no van a querer hacer nada. Se van a querer como desconectar un poco. Eso es por la fase de agotamiento. Po. Estuvieron dando la prueba ahí, fase de resistencia completa, aplicando todo lo que han aprendido. Y de ahí, cuando den el facsímil, ya, chao. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que está frente a un peligro. Pongámonos a un depredador, en el caso de un Australopithecus, por ejemplo. Ese organismo ve al peligro, ya, que se acerca al depredador, se genera una fase de resistencia donde aumenta la vasodilatación de los músculos para que les llegue más sangre, aumenta la adrenalina, aumenta la contractibilidad del corazón que empieza a contraerse con más fuerza, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, el corazón empieza a latir más rápido en menos tiempo, y uno también empieza a respirar más rápido, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Son muchos cambios en distintos sistemas que producen al final que este organismo esté con una mayor capacidad para poder ejercer una acción que en este caso va a ser o escapar o luchar. ¿Ya? Que después se sigue con la fase de agotamiento. Claro, depende también de la persona cuánto agotamiento no va a tener. Pero claro, igual piensen ustedes que se están preparando todo un año. Yo creo que acá hay gente que incluso se preparaba más. Aunque igual todos llevan un mínimo de 4 años preparándose. Quizá unos llevan 5 o 6. Por lo tanto, ahí va variando la cantidad de tiempo que uno se va a tomar. Ahora, de un punto de vista fisiológico, esto no es para que se lo aprendan de nuevo. En la guía hay harto detalle, no es necesario que se aprendan específico cada cosa, pero para que tengan en cuenta qué es lo que pasa cuando se produce la fase de alarma, el hipotálamo, que es este gran, como el gran centro integrador que tenemos en el cerebro, empieza a producir CRH, hormona liberadora de corticotropos. Esa hormona llega a la adenohipófisis y en la adenohipófisis se libera ACTH, hormona estimulante de adrenocorticotropo. Por lo tanto, esa hormona se libera a la sangre, llega a la glándula suprarrenal, que está por encima de los riñones, y ahí se libera cortisol. ¿Ya? Y el cortisol, que también se le conoce como la hormona del estrés, es lo que genera la respuesta. ¿Ya? El cortisol no es malo. Acuérdense, nosotros necesitamos el estrés es necesario, pero cuando el cortisol está elevado por mucho tiempo, en el caso de un estrés crónico, ahí genera daño. ¿Ya? ¿Y qué efectos va a tener este cortisol? Para nombrarlos, para que se hagan una idea: degradación de la grasa. Es decir, mi cuerpo empieza a quemar la grasa porque yo quiero la energía. Se empiezan a romper las proteínas también, porque el cuerpo rompe los lípidos, que son una fuente muy grande de energía, pero también empieza a decir, ya, igual quiero más energía aún. Entonces empieza a romper proteínas. Además, se produce una gluconeogénesis hepática. Gluco de azúcar, neo de nuevo, génesis, es decir, generación de
como desde cero de glucosa. ¿A través de qué? A través de metabolitos que va recibiendo el hígado por la destrucción de las grasas y de las proteínas. Y además, el cortisol genera un efecto contrario a la insulina. Es decir, si la insulina normalmente me baja el azúcar, el cortisol me la sube. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que correr de un depredador, necesito que mi azúcar en la sangre esté alta para que mis músculos puedan tomar harta azúcar y no se cansan, ¿ya? Entonces, genera toda esta respuesta para poder superar el, el mal. Tengo miedo, pero no es necesario que se asusten tampoco. A ustedes no les va a pasar esto, ¿ya? Es, norm- es normal que se estresen. Si ustedes no se estresaran por la prueba, como que yo incluso diría, no les interesa entonces. Como que es típico que, ay, yo no me estreso por la prueba, y como ya, ok, no te creo mucho. Pero claramente tienen que estresarse en un rango óptimo, ¿ya? Estrésense para pedirle más a su cuerpo y después como que recuperan. Pero si se van a estresar de manera crónica para que les juegue en contra, ahí no, ¿ya? El estrés es algo fisiológico. Piensen en eso, ¿ya? Solamente hay que saber controlar. Claro, como esa gente que se desmaya, sí, tiene que ver igual un poco con como con la ansiedad igual, pero claro, va a variar de la persona, como es el área también. Ya, de un punto de vista como de la respuesta de luchar o de huida, que se le conoce, hay hartas cosas que pasan, como yo les contaba. Por un lado, en los ojos nosotros tenemos una dilatación de la pupila, porque va a aumentar la cantidad de luz que podemos recibir y por lo tanto aumentaría nuestro campo de visión, aunque esto es más primitivo. No es que vayamos a ver más, así como voy a ver en 360 grados, no. Pero se mantuvo como esta respuesta por la evolución, ¿ya? Se inhibe la producción de saliva porque yo quiero guardar agua, no quiero gastar en usar saliva. Por eso mismo se dice que uno tiene como la boca seca. Hay una piloerección, la piel de gallina. Ya esto también es una respuesta arcaica de evolutiva, pero tenemos una piloerección. Aumenta el sudor, ¿ya? Sobre todo en las palmas se ve de manera más como notoria, como cuando uno va, no sé, pues, típico como uno se estresa y le suenan las manos, ¿ya? Producto de esta respuesta de estrés. Disminuye el tránsito por el sistema digestivo porque la sangre se va hacia los músculos, aumenta la frecuencia del corazón que empieza a latir más rápido y también más fuerte porque se empieza a contraer aún más. Y acá la verdad es que varía un poco, pero puede haber como un poco de pérdida como temporal de un poco la audición, ¿ya? Pero lo importante que se queden es que existen maneras de luchar contra el estrés. Nuestro cuerpo está hecho para luchar contra el estrés y adaptarse. Tenemos una serie de mecanismos que van a permitir adaptarse a esto, pero, pero lo óptimo es que sea agudo. Si es crónico, ahí entra un problema. Ya. Ahora entrando a los dos ejemplos que les quería poner, ya antes de terminar la clase, súper cortita. El primero que vamos a ver es la regulación de la temperatura, ¿ya? Como ustedes bien me dijeron, nosotros tenemos que tener una temperatura estable porque tenemos que mantener nuestras enzimas y nuestras proteínas en su rango óptimo, ya sea de acción catalítica y de estructura. Por lo tanto, yo no puedo permitir que la temperatura baje mucho o suba mucho. Y hay que mantenerla en un equilibrio. Dinámico, pero equilibrio. ¿Y cómo se produce esto? Porque nosotros vamos a tener mecanismos para regular la pérdida, es decir, que yo voy a perder energía o ganarla, para poder mantener la homeostasis. Entonces, para la producción de calor, es decir, cuando yo quiero que mi temperatura suba, uno tiene la contracción muscular
como el ejercicio físico o los escalofríos, cuando uno tiene fiebre, a uno no le sube la temperatura porque sí, su propio cuerpo empieza a producir calor porque uno empieza a tener escalofríos, y uno se empieza a tapar cuando uno tiene fiebre, porque el cerebro nos dice ya, aumenta tu temperatura, aumenta el metabolismo, uno empieza a comer más, va a haber lipólisis, es decir, yo rompo las grasas, pero una grasa específica que se le conoce como la grasa parda, que genera temperatura, genera energía cuando se rompe. Y en la pérdida de calor, nosotros vamos a tener la radiación. Todos acá tenemos radiación, solamente que en el espectro infrarrojo. ¿Ya? Si nosotros nos viéramos como con esos visores típicos de películas infrarrojos, uff, parecemos lámpara. También tenemos la convección y la conducción, que yo creo que ustedes ya saben por física a qué me refiero con esto. Y por último, la evaporación, que es a través del sudor. ¿Ya? Por lo tanto, la temperatura se puede regular como nosotros queramos. Podemos o aumentarla o disminuir, pero claramente estos sistemas tienen un tope. ¿Ya? Como yo les decía, una persona que está en la Antártica no va a poder producir calor para mantenerse estable durante el tiempo que quiera. Ya le va a durar muy poco. Y para mostrarles el esquema de cómo se regula esto en un sistema, en el sistema humano específicamente, tenemos este esquema de acá que nos ejemplifica un poco. Tomemos la temperatura normal, ¿ya? 36,5, 37. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nuestra temperatura empieza a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos muy abrigados. O empezamos a hacer deporte. ¿Ya? Empezamos a hacer deporte y hay mucho sol. Entonces, como empezamos a hacer deporte, hay contracción muscular. Esta contracción muscular genera energía que se va a liberar como calor, que aumenta nuestra temperatura, empieza a aumentar nuestro metabolismo, producto del ejercicio, y todo esto lo va a censar el hipotálamo. El hipotálamo dice, ya, está aumentando la temperatura, esto no es bueno, tiene que bajar. Entonces, a través de nervios, que van a ver más en las clases de nervioso, ¿a qué nervios me refiero? Se va a producir, por un lado, un aumento de la transpiración, es decir, que se libera agua caliente de nuestra piel, y esta agua después se evapora. Y aplicando conocimientos de las primeras clases de biología, ¿se acuerdan qué características del agua sustentan un poco la transpiración? Porque ustedes se acuerdan, el agua tiene muchas propiedades, ¿verdad? Pero ¿cuáles podrían ser las que son utilizadas en este caso para la transpiración que me permiten liberar energía? ¿Se acuerdan? No, tiene que ver con un poco de física, de calor y temperatura. A ver qué dijeron por el chat. El calor específico, súper. El calor específico, como dice la Olga, es alto. Es decir, que para yo elevar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua, necesito mucha energía. Por lo tanto, cuando yo tengo agua en mi piel, para que yo esa agua, o sea, esa agua la pongo en mi piel, va a tomar energía de mi piel, es decir, va a bajar la temperatura de mi piel porque la va a absorber el agua, pero como el agua puede absorber mucha energía, va a absorber mucha energía de mi piel. Entonces disminuye la energía y por lo tanto la temperatura de mi piel, y es el agua la que se calienta. Y después yo la dejo subir hasta la superficie. Eso es una. Y después, ¿qué cosa más viene con la evaporación? Que también es respecto al calor, pero no es el calor específico. Sería el calor de vaporización, o la energía de vaporización, que en el caso del agua también es muy alta. Es decir, que el agua necesita mucha energía para cambiar de estado líquido al gaseoso. Por lo tanto, el agua toma energía de mi piel y baja la temperatura, y después vuelve a tomar energía de la piel para evaporarse.
Y de esa manera nosotros disminuimos la temperatura. Pero también vamos a tener una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Es decir, van a vasodilatarse. ¿Y por qué es importante eso? Porque se vasodilatan en la piel. Como se vasodilatan, pasa más sangre y por equilibrio térmico, como nuestra piel está más caliente que el aire o que el medio, la energía de la sangre por radiación, por convección y conducción se transfiere al aire. Por eso nos ponemos rojos cuando hacemos deporte, cuando tenemos mucho calor, porque estamos completamente vasodilatados para que esa energía de la sangre se transmita al medio y baje la temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas acciones producen que aumente la liberación de calor y volvemos a la temperatura normal. Ahora, ¿qué pasa si pasa lo opuesto? La temperatura corporal disminuye. Por ejemplo, una persona tuvo hipotermia porque estuvo en el mar mucho tiempo. ¿Ya? El hipotálamo va a sensar esta baja de la temperatura y se va a producir lo contrario. Va a haber una vasoconstricción. Esta vasoconstricción, como menos sangre pasa por la piel, va a haber una menor pérdida de calor. Yo voy a perder menos energía. Y también vamos a tener espasmos musculares, escalofríos, lo que va a generar un aumento de la generación de calor. Y estos dos mecanismos permiten aumentar la temperatura y volvemos al equilibrio normal. ¿Ya? Esto sería por la temperatura. Como les dije antes, no es necesario que se sepan de memoria, no se los van a preguntar así. Pero igual es importante que entiendan que hay mecanismos que permiten el equilibrio. ¿Ya? Y esto se los dije como ejemplo. Pero no es necesario que se lo sepan de memoria, pero sepan que existen. ¿Ya? Por lo tanto, para ir ejemplificando, esta persona está haciendo deporte, ¿ya? Hay mucho sol, hacen 30 grados. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé si quieren decirlo por el chat o quieren abrir el micrófono, para ir como aplicando lo que vimos en la diapo pasada. Ya, vasodilatación, transpiración. ¿Por qué? ¿Por qué su cuerpo va a hacer eso? Para liberar el calor, ya porque como está haciendo deporte, hay mucha temperatura, aumenta su temperatura corporal, ya entonces para liberar el calor se vasodilata, va a transpirar. Y Guillermo también puso que aumente la frecuencia cardíaca, ya, y eso también, porque está haciendo deporte. Entonces, como esta persona está haciendo deporte, ese deporte es un estrés para el cuerpo. ¿Por qué? Porque le está pidiendo más a su cuerpo para poder correr. Entonces su cuerpo va a hacer una respuesta fisiológica a ese estrés que es el deporte, que no es malo, es bueno hacer deporte, pero para el cuerpo es un estrés temporal. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la circulación hacia mi sistema digestivo y aumenta mi vasodilatación hacia mis músculos para poder usarlos y correr. ¿Ya? Claro, y eso va a enviar la sangre más rápido a mis músculos que yo necesito usar. De hecho, por eso mismo se dice como que cuando uno come mucho, como que uno no vaya a la piscina. En verdad no sé cuán real es eso, debería investigarlo. Pero se podría decir que es porque, como estamos comiendo, nuestro sistema digestivo va a tomar toda la sangre que pueda para poder digerir. Por lo tanto, no le llega tanta sangre a los músculos. Entonces podríamos tener un calambre. ¿Ya? Pero sería como el opuesto. Pero en verdad no sé cuán real es. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasaría con este señor de acá? Ya si ya vimos lo que pasó con la persona que está haciendo deporte, ¿qué pasaría con la persona que está aquí en la nieve? Vasoconstricción de la piel. Ya, súper. Vasoconstricción de la piel para que esta persona pierda menos energía en forma de calor. Claro, va a disminuir más que disminuir la digestión, disminuye
el flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo, ¿ya? Pero probablemente sea porque necesita también, como está escalando montaña probablemente, va a necesitar más sangre en sus músculos, ¿ya? Y por eso se va como a redirigir el flujo a los músculos, ¿ya? Entonces tenemos vasoconstricción de la piel, probablemente también tenemos un poco de escalofríos, y de un punto de vista conductual, yo creo que todos acá lo hemos hecho, o también lo hemos visto, pero cuando tenemos frío, ¿qué es lo que hacemos en términos de postura? Como que nos ponemos así, ¿no es cierto? Es como que nos cerramos. Y como, esa conducta como de cerrarse también es una respuesta. ¿Por qué? Porque como uno se cierra, uno disminuye su superficie para poder perder energía. Como que va a tomar posición fetal, uno se cuclilla para como concentrar la temperatura y no ir perdiéndola como con el medio, ¿ya? Y también, claro, para proteger los órganos internos. Y piel de gallina también, como dice la Fiorella, ¿ya? Entonces, eso fue con la temperatura, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a la osmorregulación. Con respecto a la osmorregulación, como dice su nombre, es la regulación de los osmoles. ¿Y qué van a hacer los osmoles? Son partículas en un medio acuoso que son osmóticamente activas, es decir, que van a generar movimientos de osmosis, van a generar que el agua se mueva, dependiendo de las concentraciones. Ahora, el órgano que está encargado de esto son los riñones, y son los principales para mantener el equilibrio hidroeléctrico, es decir, el equilibrio hídrico de agua y eléctrico de electrolitos. Los riñones ven eso. Por lo tanto, ¿por qué es importante este equilibrio? Porque si nosotros nos acordamos de las clases de transporte celular, si es que el líquido es hipertónico, es decir, hay mucho soluto afuera de las células, se produce este efecto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? La crenación. Súper. ¿Por qué? Porque son glóbulos rojos, es decir, son células animales. Y si es que el medio es hipotónico, es decir, tiene muy poco soluto en comparación a la célula, se produce esto de acá, que sería la citólisis, ¿ya? Súper. Porque le entró tanta agua a la célula que explota. Por lo tanto, nuestros riñones son los encargados de mantener las concentraciones en nuestra sangre en rangos normales. Porque si es que disminuye mucho y la sangre se vuelve hipotónica, va a empezar a generar este efecto en las células del cuerpo. O si es hipertónica, puede llegar a generar esto, ¿ya? La plasmólisis sería la crenación en células vegetales, ¿ya? ¿Cómo recordarlo? Pucha, crenación, eh, no sé cómo claro, por planta. Plasmólisis de urgencia, ¿ya? Porque plasmólisis planta y presión de urgencia planta también, ¿ya? Como que ahí te voy a recordar, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta porque puede llegar a generar graves problemas, ¿ya? Por lo tanto, vamos de nuevo con el esquema que yo les explicaba la otra vez, en la diapositiva para la temperatura. Digamos que hubo una ingesta de agua excesiva, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el agua en la sangre? Es muy alto, ¿ya? Como mi contenido de agua en la sangre es tan alto, ¿qué va a pasar con la concentración de osmoles? ¿Va a subir o va a bajar? Va a disminuir, ¿no es cierto? Si aplicamos química, si yo tengo una solución y yo le echo agua, ¿qué estoy haciendo? La estoy diluyendo, po. Entonces, si yo la diluyo, la concentración disminuye. Por lo tanto, como mi concentración disminuye en la sangre,
mi cerebro lo sensa, de nuevo el hipotálamo, aunque también los riñones van a sensar un poco, y mi cerebro va a producir menos ADH, ¿ya? ¿Concentración de qué era, profe? La concentración de los solutos en la sangre, ¿ya? De proteínas, electrolitos, etc. Por lo tanto, mi cerebro, como está sensando que mi sangre está muy acuosa, está muy aguada, entre paréntesis, de manera coloquial, mi cerebro dice, no, po, tiene que estar más concentrada. Es decir, yo le tengo que sacar esa agua que está de más. Por lo tanto, mi cerebro produce menos ADH, es decir, la ADH disminuye, la famosa ADH que se sintetizaba en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, va a disminuir su secreción. ¿Y esto qué produce? Produce que a nivel del riñón, cuando se filtre la sangre, el riñón no reabsorba el agua. El riñón la deja pasar. Y toda esa agua que deja pasar se va a transformar después en orina. ¿Ya? Por lo tanto, esta persona que tomó mucha agua, a los 10 minutos, 15 minutos, va a tener que ir al baño y hacer mucho pipí. ¿Ya? Porque su cuerpo está desechando toda esa agua de más que él tomó en forma de orina. Ahora, si nosotros hacemos el inverso, una persona tomó mucha sal, por lo tanto, subió la concentración de su sangre o perdió agua porque sudó mucho, por lo tanto, también disminuye la concentración, perdón, aumenta la concentración de solutos en su sangre. Mi cerebro dice, ya, la sangre está muy concentrada, por lo tanto, tenemos que aumentar el agua de alguna manera. Por lo tanto, se secreta mucha ADH y esta ADH, por un lado, va a producir que en el riñón se reabsorba mucha agua. Por lo tanto, del 100% de sangre que se filtra, el riñón va a reabsorber 99% del agua. Entonces, yo pierdo casi nada de agua, pero libero mucha sal, muchos solutos. Por lo tanto, esa persona probablemente si va al baño va a hacer muy poco pipí y ese pipí va a estar muy concentrado. ¿Orina oscura? No, no orina oscura, pero va a ser una orina concentrada en soluto. ¿Ya? Yo creo que igual, yo creo que han visto o han quizá vivido ustedes mismos que toman mucha agua, van al baño y la orina es como agua, o es muy clara. ¿Ya? ¿Eso es por qué? Porque hubo tanta agua que consumieron en tan poco tiempo que su organismo la tuvo que desechar. En el caso de acá, cuando están deshidratados, si van al baño, van a hacer pipí, van a orinar, esa orina no va a ser como negra o nada, va a ser amarilla, probablemente un poco más amarilla del usual, porque va a estar un poco más concentrada, pero ustedes no van a notar la diferencia de concentración de osmoles. ¿Ya? Eso es un análisis clínico en el hospital o laboratorio. Pero lo importante acá es que en el caso donde no hay mucha agua, mi riñón va a absorber casi toda el agua que se filtra. Y además, la ADH, que produce este efecto en el riñón, produce un efecto en el cerebro, ¿ya? Un efecto conductual. ¿Qué efecto podría ser ese? La hormona produce que en el cerebro, un efecto que nosotros vamos a hacer. ¿Se les ocurre qué podría ser? Teniendo en cuenta que acá tenemos una concentración muy alta de solutos en la sangre y necesitamos diluirla. Sed, ¿ya? La ADH produce sed. Por lo tanto, esta persona, como tiene tanta ADH, su cerebro va a estar con este estímulo de sed y la persona va a tomar agua. Entonces, como toma agua, diluye su sangre y volvemos a un valor normal. ¿Ya? Este equilibrio se va haciendo todo el rato. Y volvemos al tema de equilibrio dinámico. Profe, los osmoles no son el soluto en las osmosis, ¿verdad? Los osmoles no son células, ¿ya? Los osmoles son soluto con acción osmótica.
es decir, un soluto activo que puede generar paso de agua. Por lo tanto, en el caso de la osmosis, como que la típica partícula que dicen que hay como en el esquema es un osmol, ¿ya? Porque tienen una acción osmótica. Solo eso. Ya. Entonces, ya para ir terminando, e ir aplicando un poco, ya. En este caso, tenemos una deportista que hizo mucho deporte, por lo tanto, sudó mucho. Antes de tomar esta agua, ¿cómo estaba esa deportista? ¿Cómo estaba su sangre? ¿Estaba muy diluida o muy concentrada? Ya. Diluida o concentrada. Es el dilema. Piensen que esta mujer hizo mucho deporte y perdió mucha agua porque sudó mucho, ¿ya? Por lo tanto, como sudó mucho para disminuir su temperatura, porque como estaba haciendo deporte, le subió la temperatura, sudó mucho y eso produjo una pérdida de agua. Ya por lo tanto, la sangre está concentrada, ¿sí? Porque perdió agua. Por lo tanto, como su sangre está concentrada, secretó mucha ADH, entonces tiene mucha sed, ¿ya? Por lo tanto, cuando deja de entrenar, toma este bidón de agua y como tiene tanta sed, se tomó, digamos que el bidón, medio bidón, se lo tomó de uno. Entonces, ahí, ¿qué problema vamos a tener? ADH, claro, el ADH tiene un efecto en la sed, hay otros factores, pero claro, si la ADH está elevada, va a generar un efecto de sed. En este caso, Fiorella, acá cuando esta mujer empieza a tomar agua, tanta agua, su sangre empieza a diluirse. Por lo tanto, el cerebro lo... Rocío, no te preocupes, manda el justificativo y estamos. Pero igual vamos a terminar en 2 minutos, por si acaso. Porque ahí voy a mostrar el QR de la encuesta, ¿ya? Porque terminamos de verdad en 2 minutos. Entonces, como esta mujer está tomando agua, se diluye su sangre, por lo tanto, el cerebro sensa que la sangre está muy diluida, disminuye el ADH, ¿y qué es lo que va a pasar? Ya no tiene sed y su riñón ya no va a reabsorber el agua. Por lo tanto, el agua se filtra y se produce la orina. Claro, genera orina. Y en esa generación de orina va a liberar todo el agua. Y en el caso opuesto, ya terminando, porque es horrible cuando los profes ponen diapos con comida y uno está en clase, y también como para celebrar el fin de semana, si nosotros estamos comiendo papas fritas, ya que son muy buenas, esas papas fritas tienen mucha sal, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos va a dar sed. ¿Por qué nos da sed? Porque comemos estas papas que tienen mucha sal, por lo tanto la concentración de sal en nuestra sangre aumenta. Nuestro cerebro sensa eso, por lo tanto produce mucha ADH, lo que genera que nosotros tengamos sed y además vamos a, em, vamos a reabsorber agua, ¿ya? Para no seguir concentrando aún más la sangre. Ya, tengo una duda. En el ejemplo de la deportista, si ya tenía orina en su vejiga antes de empezar a hacer ejercicio y después tiene sed, ¿la orina saldría oscura o saldría del mismo color que hubiera salido antes de empezar a hacer ejercicio? Ya, ya pongamos que la deportista tenía orina en la vejiga, después va a generar que esa orina, digamos que es orina como normal, ya la típica orina como amarilla, amarilla clara. Cuando ese deportista tomó el medio bidón de una, la orina que va a producir producto de eso va a ser muy diluida, va a ser casi como agua. Por lo tanto, la orina que tenía antes, que es amarilla, con la orina que parece agua, va a ser como si yo mezclara en química una solución con mucho colorante amarillo y agua. Entonces solamente se va a diluir. ¿Ok? No es como que se genere una reacción y se ponga la orina oscura o algo por el estilo. ¿Ya? Solamente se diluye.
Por lo tanto, en este caso, la persona se va a sentir sedienta y va a querer tomar agua. De hecho, esto es como un juego mental que hacen algunos bares o restaurantes que a uno le ofrecen como papas o cosas saladas. Entonces la persona como que va comiendo las cosas saladas que son como nacho, papa o cosas así como muy baratas pero que tienen sal. Entonces la persona come y después le da sed, po. Y después quiere comprar cosas para beber y es cuando el restaurante hace el, hace como el beneficio, ¿ya? Y saca la plata. Bárbara, no te preocupes con lo de mandar justificación, ahora voy a pasar el QR, por si acaso. Ya, claro, con el sushi cuando uno pone mucha soya, siempre tomar agua, porque a uno como que le da sed, porque se concentra la sangre. En las tablas ponen maní o cosas saladas, claro, sí, ponen maní o cosas así. Creo que también es peligroso el exceso de agua, claro. De hecho, hay una condición médica que tiene un nombre muy chistoso, que se llama potomanía. La potomanía es una persona que está, no sé si adicta, pero toma mucha agua, demasiada agua. Y en ese caso, como la persona toma tanta agua, su sangre está constantemente diluida y sus riñones están trabajando full para poder sacar toda esa agua, ¿ya? Y de manera crónica claramente genera problemas. Por lo tanto, los extremos son malos. No tomar agua, tomar mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? El equilibrio dinámico, como siempre. ¿Ya? Con eso terminamos la clase. Así que con esto está la asistencia. Si tienen algún problema para ver el QR, dígalo por el chat nomás y les paso el link. Así que voy a dejar